Hola mis amigos y amigas de Tarot Canal, ¿cómo estáis? Soy Rubén Barea. Nueva semana, semana del 6 de septiembre de 2021, semana que nos lleva hasta el día 12. Semana muy especial porque por fin empiezan a diluirse esas influencias astrológicas que nos tienen tan tensos, tan nerviosos, tan agobiados, tan inestables, y un momento que empieza a suavizarse con la influencia de Venus entrando en Escorpio a partir del día 10 de septiembre. Por tanto, paciencia, calma, que no cundan los nervios, que la sangre no llegue al río, que todo va a volver a la normalidad. Sí te voy a pedir una cosa, no me hagas magia, ¿vale? No me hagas rituales, no me enciendas velas. ¿Que por qué? Pues porque tenemos la luna negra, tenemos la última luna nueva del verano, el día 7 de septiembre, y es un momento en el que los practicantes de malas artes van a estar moviendo mucha energía. No queremos abrir puertas, ni oportunidades, ni canales, ¿de acuerdo? Si tienes que rezar, rezas, si tienes que pedir, pide, si quieres hacer una ofrenda, hazla, pero no es momento de rituales, ¿de acuerdo? De todas maneras, síguenos en redes sociales, síguenos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, porque te vamos a ir dando cada día un nuevo horóscopo, una nueva predicción diaria, un nuevo ritual o un nuevo consejo mágico completamente gratuito. Y además, en cada red social, un consejo diferente. No es decir, vale, como ya te sigo en Facebook, no, porque te vas a perder los otros contenidos que son gratuitos, ¿de acuerdo? Entramos de lleno en el ranking de esta semana. Sabéis que este mes yo estoy realizando el ranking al revés. Empiezo por el signo menos favorecido por los astros, el que va a tener un trabajo más potente kármicamente hablando, y terminamos con ese podium de ¡chum!, los grandes triunfadores, los grandes favorecidos por los astros, ¿de acuerdo? También te digo que a través del tarot mítico, que aquí lo tengo preparado, te voy a ir dando pinceladas, predicciones y pronósticos para cada signo del zodiaco durante esta semana, ¿vale? Por tanto, permanece atento, quiero hacerte un plano, además de cartas para que puedas seguirlas, para que puedas verlas. Y lo que también te quiero decir es que no te pierdas mis programas en directo, que estoy preparando grandes contenidos fantásticos para ayudarte a ser y estar mucho más feliz. Aquí vas a ver las cartas perfectamente, así como las predicciones y pronósticos. Empezamos en el signo número 12 del ranking de esta semana. El que tiene un trabajo más difícil o más complejo es Virgo, sobre todo porque tú, Virgo, te vas a sentir esta semana muy cansado, muy fatigado, prácticamente durante todo el mes. Y además puede ser un buen momento para que te hagas algún tipo de chequeo médico. Vamos a descartar que tenga algún origen físico, que te falte alguna vitamina, que tengas algún tipo de carencia, de anemia. Vamos a descartarlo a través de tu médico, ¿de acuerdo? Y además, a través del tarot mítico, las cartas nos están diciendo que es un momento para aplazar los grandes cambios. ¿Ves? Deseas grandes cambios, que los lograrás por destino, pero no es el momento de forzarlos. No me provoques un cambio con calzador. Ve tomando conciencia de qué cosas necesitas cambiar en tu vida. ¿Qué cosas deseas que cambien? Pues quieres cambiar de trabajo, puede ser un buen momento para empezar a formarte. Puedes cambiar tu situación sentimental, puede ser un buen momento para empezar a cuidarte físicamente o para, probar redes sociales. Vamos dando forma, vamos sembrando, pero no me fuerces los grandes cambios porque en este momento no están a tu favor y eso te llevaría a frustrarte, te llevaría a alterarte o a deprimirte. ¿De acuerdo, Virgo? Grandes cambios que llegarán necesarios para ti, pero a los que tenemos que dar un poquito más de tiempo. Momento de sentar las bases, momento de sembrar. En el puesto número 11 nos vamos a encontrar a Capricornio. ¿Por qué estás tan atrás en el ranking? Porque los astros ralentizan mucho la consecución de tus deseos, la consecución de tus objetivos. Aquí hay un trabajo kármico muy potente de la paciencia. Tienes que tener paciencia, fe y confianza en que lo acabarás consiguiendo, pero bueno, no es tu fuerte en este momento. Esa sensación de impaciencia, te puede poner un poquito nervioso. El tarot mítico me dicen que cuidado,
con las cuestiones económicas. Puede que no todo esté bajo control, puede que aparezca una situación descontrolada en la economía, quizá algún pago que tú pudieras tener pendiente, algo con lo que tú no contabas que puede trastocar un poquito tu economía. También hacen alusión a que alguien cercano puede necesitar de tu ayuda económica. ¿De acuerdo? También sería una combinación del todo compatible. Cuidado en las relaciones, porque como vas a estar un poquito tenso, un poquito frustrado, eres caldo de cultivo para perder el control, para entrar en discusiones o para crear algún tipo de enfrentamientos. Mi consejo es que en este momento no quieras imponer mucho tu punto de vista, que escuches otros puntos de vista, que no quieras tener razón a toda costa y que te des unos días, trabájate la paciencia y la comunicación. ¿De acuerdo, Capricornio? Un beso y un abrazo fuerte. Piscis, eres el signo número 10 del ranking astrológico para esta semana. Estás en el 10 por los sacrificios que tienes que hacer. Son sacrificios necesarios. Es un momento de ser muy generoso, muy abnegado, muy altruista, muy solidario y prestar ayuda a quien tienes cerca de ti. ¿De acuerdo? Por eso estás en el número 10. De todas maneras, Piscis, seamos sinceros, estás muy acostumbrado a ayudar a tu entorno y a quien más lo necesita, ¿eh? Estás muy acostumbrado a anteponer la felicidad de los demás a la tuya propia. Vamos a ver el tarot mítico para ti, que nos viene diciendo que puedes recibir alguna noticia en el terreno de la economía o en el terreno laboral que venías esperando desde hace mucho tiempo. Quizá tenías una propiedad que no se vendía y ahora sale un cliente interesado. Quizá estabas buscando un trabajo y no lo encontrabas y ahora encuentras esa oportunidad laboral. Hay una tendencia a la victoria, ¿vale? Una victoria con firma de contratos, con firma de papeles. Quizá un convenio regulador si te has separado. Quizá firmar un contrato si estabas trabajando en B. Parece que una situación que se regulariza en lo que tiene que ver con el plano físico, material o económico. Y luego, pues bueno, sí que nos dicen que prestes atención a tu espalda y a tu sistema musculoesquelético porque puede haber algo de dolor en ti. Feliz semana, Piscis, gracias por tu confianza. Y nos vamos al signo número 9 de nuestro ranking, donde vamos a encontrar a Tauro. Tauro está en el 9 no porque en verdad tenga mala suerte, sino porque está en un mes como muy inestable, como muy cambiante. Tan pronto estamos bien, como nos encontramos mal. Estás en el número 9, pero irás recuperando el control. Tauro, las cartas, el tarot mítico, me vienen a decir para esta semana, para la semana del 6 de septiembre, que esa inestabilidad puede afectar directamente al terreno de la pareja, de los sentimientos, de las relaciones. Incluso puede llevarte a confundirte un poco, ¿eh? Hay cierta crisis personal. ¿Es la persona adecuada? ¿Es la persona que me conviene? ¿Esto realmente es amor? Tómate un poquito de tiempo, no te precipites a tomar decisiones y menos en caliente. Y también en un momento en el que astrológicamente te sientes tan inestable, ¿vale? Date tiempo para madurar estas ideas, para ir aclarando tus sentimientos y para darte cuenta de qué necesitas realmente en la pareja. También hablan de confusión entre dos personas, podría producirse un triángulo amoroso, podrías confundirte respecto a qué sientes por tu pareja y otra persona de fuera. Es un momento en el que tienes que meditar seriamente y pausadamente para tomar la decisión correcta. Si te precipitas, te vas a equivocar. Llegamos al ranking, al puesto número 8, donde encontramos a Libra. Los astros favorecen todo lo relacionado con tu formación, querido Libra. Es muy buen momento para que te plantees apuntarte, pues bueno, a unas oposiciones, a una academia, a algún tipo de formación que puede mejorar tu vida laboral. Pero además, vamos a ver el mensaje del tarot mítico. Hace alusión a cierta reconciliación con el mundo y con el entorno. Parece que estabas un poquito enfadado con alguien cercano o incluso a veces es un enfado generalizado, ¿no? Con el mundo, con la vida, con las instituciones, con la política, con un poco contra todo. Y ahora llega un momento de cierta reconciliación, cambio de filosofía en tus puntos de vista, cambio de filosofía en cómo te planteas la vida. Parece que es una semana bastante transformadora para ti, Libra, ¿eh? Una semana en la que además te recomiendan las cartas que en tu pensamiento, igual que a Virgo, es un buen momento para ir dando forma a cambios de futuro, pero no para forzarlos ahora, en el presente, que es mejor proyectarlos a un futuro a medio plazo, grandes cambios que puedan transformar tu vida. Por tanto,
adelante con todo lo que tenga que ver con la formación. Felicidades por esa reconciliación con el mundo y con la vida. Y ve dando forma a esos cambios para tu futuro. Llegamos al número 7, donde me vais a encontrar a mí y a todos los Leo. En el ranking de la semana del 6 de septiembre estamos en el número 7. Vamos a prestar atención a temas de salud. Nuestro cuerpo nos va a dar pistas de que algo no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que prestar atención a esas sensaciones y ver qué tenemos que modificar en nuestra vida, porque tiene mucho que ver con nuestros hábitos, ¿vale? Con asumir nuevos hábitos saludables. Además, el tarot mítico nos viene a decir que aquí hay un movimiento económico que me trae un beneficio en el futuro. Pues quizá yo compro unas acciones y ahora mismo caen y digo, ¡ay Dios mío, que lo voy a perder! No. El tarot mítico me dice que estas inversiones me acabarán proporcionando beneficios y dinero, pero no en este momento. Por tanto, tenemos que darle cierto margen, pero tira para adelante. El dinero es una energía que tiene que estar en movimiento. No quieras retenerlo, no quieras acumularlo, hay que moverlo. De todas maneras, sí que hace alusión a terceras personas que me ayudan en el movimiento económico. Puede ser un asesor, puede ser un experto, puede ser un profesional. También tendría cabida un inmobiliario para vender una propiedad, un abogado para resolver algún tipo de trámite o de papeles que tengo pendiente, alguna herencia, incluso podría tener que ver con una entidad que me conceda una financiación si yo la necesito en este momento. Y como os he dicho, prestar atención a nuestra salud a través de las sensaciones que nos está dando nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Muchas veces la salud o los problemas de salud, mejor dicho, tienen un origen en nuestra mente, en nuestras emociones. Llegamos al ecuador del ranking, llegamos al puesto número 6. Aquí encontramos a Aries, que viene muy favorecido por los astros a la hora de conseguir sus objetivos, está recogiendo, como cosechando, como muchos triunfos, muchas recompensas, porque se lo ha currado y porque se lo ha ganado, pero además el tarot mítico nos matiza: cuidado con tus relaciones, especialmente con las del pasado. Puede que el pasado vuelva. No lo veas una oportunidad para reconciliarte con esta persona o para volver a intentarlo. Piensa que es más bien la oportunidad de superar algo traumático, un hecho que te ha condicionado. A lo mejor tuviste una ruptura sentimental que no consigues superar, no te permite rehacer tu vida, pues es el momento de que el pasado vuelve para superarlo, para cerrar ese capítulo. Pero no tiene esas connotaciones de reconciliación y segunda oportunidad, sino de cerrar capítulos para seguir hacia adelante con la vida, ¿de acuerdo? También Aries viene a decirte que definas un poco mejor a qué te quieres dedicar a partir de ahora. Van a aparecer oportunidades laborales, más de una, y en distintos sectores, trabajos que no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, no lo podemos hacer todo y tendrás que tomar una decisión entre distintos trabajos o distintas oportunidades profesionales. Eso está muy bien porque tenemos el camino del trabajo y la economía abierta. Feliz septiembre para ti, Aries, feliz semana del 6 de septiembre, estamos del 6 al 12 de septiembre. Estamos avanzando en el ranking de los signos, llegamos al puesto número 5, donde encontramos a Cáncer, y me da mucha alegría que Cáncer esté tan bien posicionado en el ranking, y es por esas oportunidades que le llega, pues para liberarse de culpas que probablemente no tenías, pero de tenerlas no tienes que seguir flagelándote, castigándote o torturándote. Lo que tienes que hacer es aprender la lección para no volver a cometer el error y punto. Momento de superación de culpas, momento de superación del dolor, momento, de recuperar el bienestar mental y emocional. Es una tirada muy recuperadora, es de hecho la tendencia muy marcada en septiembre para todos los Cáncer, la de reconciliaros con vosotros mismos, y esta semana del 6 al 12 de septiembre podéis empezar a sentir esta transformación, sentiros queridos, apoyados por el entorno. También aquí haría alusión a alguien que me ayuda a estar mejor, alguien que me ayuda a curar mi dolor. Podría ser que inicies una terapia, un psicólogo, algún tipo de actividad que relaje tu mente, que relaje tus emociones, incluso práctica de ejercicio, algún consejero. Es una tirada que te está pidiendo que en estos días confíes en tu entorno y confíes en terceras personas que te van a ayudar a estar y a sentirte mejor. Un momento bastante estable en la economía, aunque todavía tienes que seguir aplazándome algunos proyectos para el futuro, para cuando la economía sea como un poquito más holgada. Pero no va a haber carencias,
gracias, confía en mi Cáncer. Y llegamos al número 4 en el ranking de esta semana, del 6 al 12 de septiembre. En el puesto número 4 nos encontramos a Acuario. Acuario que este mes tiene que apostar por ser auténtico, por no dejar que las opiniones de terceros le condicionen, a dejar de reprimir y de callar por ser diplomático o por no querer hacer daño, ¿no? Tenemos un Acuario que durante el mes de septiembre está sacando su esencia más pura, más absoluta, y eso siempre repercute en una buena salud y siempre nos conduce al éxito. El tarot mítico, pues mira, hace alusión a emociones muy enfrentadas, como las que está atravesando Tauro durante el mes de septiembre, pues se le marcan mucho esta semana a Acuario. Vamos a tener un poquito de inestabilidad en nuestras relaciones, de inestabilidad profesional, parece que el entorno puede estar un poquito hostil, pero te va a brindar la oportunidad de ser sincero, de demandar aquello que necesitas, de pedir aquello que deseas y de cambiar aquello que no sirve. Parece que esa vocación que tenías oculta, escondida, esa afición que no habías tenido oportunidad de desarrollar, pues empieza a manifestarse. Pueden aparecer ante ti nuevas oportunidades profesionales que te engrandecen, que te hacen sentir bien o que tienen mucho que ver con hacer aquello que siempre has deseado. También haría alusión a compaginar dos actividades o dos trabajos al mismo tiempo. Uno de ellos relacionado con algo que te gusta muchísimo. ¿Quieres ser mamá? ¿Quieres ser papá? Es un momento muy favorable para la paternidad, la maternidad y las cuestiones de fertilidad. ¿Quieres hacerte algún tipo de tratamiento estético deseado para verte o sentirte mejor? Es un momento muy favorable para sacarlo adelante. ¿De acuerdo, Acuario? ¡Feliz semana! Y llegamos al podio, a los 3 signos, por decirlo de algún modo, más favorecidos, más mimados y más bendecidos por los astros del 6 al 12 de septiembre. En el número 3 encontramos a Géminis. Sabéis que Géminis lleva un 2021 bastante bendecido, del cual no se puede quejar mucho. Esta semana, además, va a tener muchísima actividad profesional. Géminis, si estás al frente de un negocio, si eres autónomo, verás cómo aumenta tu agenda, tu trabajo, tus ingresos. Y si trabajas a cuenta ajena, verás que podrás permitirte elegirte entre más de un trabajo. O quizá también tendría que ver o haría alusión a ingresos extraordinarios. Quizá quedarte a trabajar horas extras, quizá compaginar tu trabajo con un trabajo extra que te proporciona más dinero. También, más allá de la parte profesional y económica, hacen alusión a las asociaciones, a tener como muchos compromisos, muchas reuniones, muchos encuentros e incluso actividad tuya, propia, elegida, como un gimnasio, por ejemplo, o apuntarte a algunas clases. Esta sobreactividad no la quiero mantenida en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, durante una semanita pues está bien y te ganas un dinerito extra, pero ya sabes que también hay que descansar y hay que vivir, que no todo puede ser estar ocupado. Número 2, Escorpio. Estás muy bien posicionado en el número 2 esta semana. Estás además en un momento en el que se abren puertas, en el que puedes vivir nuevas experiencias, puedes asumir nuevos retos, pero tienes que conseguir que el miedo no te paralice. Esto es un salto al vacío, esto es un ejercicio de fe y de confianza que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Quizás siempre has estado esperando que esa persona se lanzara y ahora se lanza, pues tienes que cruzar esa puerta, tienes que darte la oportunidad de ser feliz en el amor con esa persona. Quizá llevabas mucho tiempo esperando ese ascenso, no dejes que el miedo ahora te paralice y te haga pensar que no estás preparado. O quizá llevabas mucho tiempo pensando en cambiarte de residencia. Es el momento en el que las puertas se abren, los astros te abren las puertas, pero solo tú puedes cruzarla. Te lo digo muchas veces en mis programas. Fuera miedo, fe y confianza. ¿De acuerdo? Disfruta de esta semana, que los astros te son muy favorecedores. Y llegamos al número 1 de nuestro ranking para esta semana, del 6 al 12 de septiembre, donde encontramos a Sagitario. Y me encanta Sagitario que estés tan bien aspectado, porque también te lo has currado mucho, también has trabajado mucho y además no lo has pasado muy bien últimamente, en los últimos meses. Por tanto, esta semana te es muy favorecedora, sentirás pequeñas experiencias, pequeños cambios, pequeñas sorpresas en tu día a día que suponen grandes diferencias. Esos momentos de la vida en los que parece que todo sale bien, de una manera fluida,
rápida, sencilla, pues es la dinámica para estos días del 6 al 12 de septiembre. Cualquier tipo de cambio inesperado, aunque sea pequeño, es a mejor o te conduce a un punto mejor del que te encontrabas. Es un momento además muy bueno para superar miedos relacionados con tu salud, para terminar tratamientos si te has encontrado malito, sentirte mejor o incluso para superar duelos si tristemente tuviste que perder a alguien. Es una semana en la que se refleja potencia, éxito y felicidad. Así que disfrútalo, amigo y amiga Sagitario. Quiero volver con vosotros para despedirme mirándoos a la cámara, mirándoos a la cara. ¿Qué tal? ¿Cómo has salido de favorecido esta semana, amigo, amiga? Espero que muy bien. Quiero que sepas una cosa, que la vida no siempre va como nosotros deseamos. Las cosas no siempre salen como nosotros estamos esperando. Así que en cualquier momento que te lleves un sobresalto, que surja algo que requiera de una guía, de un consejo, de una escucha, de una orientación o de una predicción, que consultes conmigo. Voy a estar conectado, voy a estar disponible en los números de teléfono rotulados justo encima de mí o debajo de mí para ayudarte, porque es lo único que sé hacer. Amigos y amigas, me quedo aquí. Gracias por compartir este vídeo, gracias por seguirme en Tarot Canal y feliz semana.